ustedes? Claro, muy buenas tardes. Tú lo decías, Natalia, cerca de 20.000 personas es la estimación que hace la Intendencia de aquellos que llegaron a esta, la que se suponía iba a ser la marcha más grande de todas las marchas. Distó mucho de la ocurrida el pasado 25 de mayo, donde ustedes recordarán cerca de 1.200.000 personas caminaron por acá, por la Alameda, pero sin duda hubo muchísimas personas, una marcha absolutamente pacífica durante la mayor cantidad del tiempo, durante toda la tarde, y que comenzó bastante temprano, porque hubo unos pequeños grupos que llegaron en unas pequeñas tipos de marchas individuales, o sea, grupales digo, por ejemplo, estas mujeres que marcharon para de alguna forma conmemorar a las personas que han muerto desde que estalló este problema social, que ya lleva 2 semanas en nuestro país y que no ha dado tregua, digo, ni siquiera en este fin de semana, que fue un fin de semana feriado y largo, que incluso ellos esperaban que llegara menos gente, según lo que aseguraban, porque claro, había muchas personas que cansados durante la semana por los largos traslados, los problemas que se han vivido en movilización, quizás no iban a sumarse entonces a este llamado, pero de todas formas así lo hicieron. Era a las 17 horas en punto cuando iban a partir, a comenzar entonces a marchar hacia el Palacio de la Moneda, y así se empezó a cumplir, incluso hasta desde calle Salvador, antes de Plaza Italia, por el oriente, la gente comenzó entonces a movilizarse, familias completas, personas, adultos mayores, agrupaciones, ONGs, y algo que hemos visto además durante las últimas manifestaciones y que por supuesto llama mucho la atención, las barras bravas unidas, que podría parecer impensado en cualquier parte del mundo. Bueno, aquí está ocurriendo cada vez que se está produciendo este tipo de marchas. Fueron incidentes aislados y la mayoría de la gente tiene una evaluación bastante positiva de lo que aquí ocurrió. De hecho, se mantuvo durante toda la tarde bajo esa premisa, la paz, no hubo momentos tensos, incluso momentos más bien bonitos. La gente en la noche, a medida que comenzó el atardecer, empezó a encender sus celulares. Realmente había sido todo un ejemplo y los incidentes fueron bastante puntuales, bastante aislados. 2 incendios que fueron provocados, por supuesto, uno de ellos a una salsoteca que está acá ubicada en la Alameda, y a otro local comercial. Uno podría pensar, claro, de todas formas hubo problemas, pero considerando lo que ha sido otras marchas bastante, por supuesto, bastante menores, y fue una evaluación positiva que hizo incluso el intendente de la región metropolitana. Una marcha pacífica que decíamos congregó a más de 20.000 personas y que decidieron entonces marchar ayer hacia el Palacio de la Moneda. Escuchemos lo que dijo el intendente. Aquí, siguiendo ese estándar, había un poco más de 20.000 personas, lo que me parece un número más que importante, relevante. Fue una manifestación además muy pacífica. Terminó, desgraciadamente, con algunos hechos delictuales y de violencia. Intentaron quemar una iglesia en el sector de Vicuña Maquena, intentaron atacar una embajada en el sector también de Vicuña Maquena, pero con algunas barricadas, pero la enorme cantidad de personas que hubo, de esas 20.000 personas, se retiró pacíficamente. Son hechos aislados, violentos, de delincuentes que atacan y que rompen aquello que nos hace vivir en sociedad. Los semáforos, las señaléticas, en fin, el mobiliario urbano en las plazas, es lo que nos permite convivir en sociedad, reunirnos familiarmente, poder convocarnos en los espacios públicos, y sin embargo eso es lo que dañan estos delincuentes. Claro, y está a la vista, ustedes ahí pueden ver, incluso está siendo resguardado ya por fuerzas especiales de carabineros este monumento, que es quizás el principal daño que tuvo algún monumento durante la jornada de ayer. Van 60 monumentos afectados durante estas últimas 2 semanas, pero este ha sido el hecho más grave porque, en definitiva, hay imágenes que dan cuenta que a eso de las 8 de la noche aproximadamente, la gente votó definitivamente. El llamado soldado de bronce que acompañaba entonces a Manuel Baquedano en esta base del monumento, que estaba desde 1928, Natalia, tiene 91 años de este monumento, y claro, es primera vez que vemos que se daña de esta forma. Antes habíamos visto algunos rayados, de alguna forma habíamos visto
ya estaba lo que estamos viendo en imágenes, pero el daño así estructural no había ocurrido nunca, nos decían acá desde el municipio, una persona que lleva más de 30 años trabajando y que estaba a cargo de aseo y ornato. Había sorpresa de la gente en la mañana cuando veía esta imagen del soldado en el suelo, que se trizó por la mitad, prácticamente perdió uno de sus brazos, y que fue sacado en base a cuerdas. Uno puede ver incluso en las imágenes en el video que está grabado y se ve a las personas celebrando entonces con saltos la caída de esta estatua de bronce que debe ser pesadísima. Uno se preguntará con qué fuerza entonces la tiraron para poder botar esta escultura que representa, fíjense, al guardián del general que posa sobre su caballo. Esa es por lo menos la intención que tuvo el escultor, que la realizó entonces en 1928 para homenajear de alguna forma los triunfos del heroísmo chileno allí en la Guerra del Pacífico. La sacaron durante esta mañana, fue sacada justamente por la Dirección de Aseo y Ornato del municipio de Providencia, porque ustedes recordarán que ya este sector pertenece a Providencia, en conjunto con una decisión del Consejo de Monumentos Nacionales. Claro, había que sacarla de acá porque efectivamente un brazo ya se perdió, no, eso no fue encontrado, la espada estaba suelta y algunos pedazos estaban ahí repartidos que van a permitir de alguna forma restaurarlo. Conversamos con algunas personas, ¿qué les parecía justamente donde se desata la rabia, cuando se desata la rabia en las manifestaciones? Y esto fue lo que nos comentaron. Sumamente impresionada con todo esto. Da mucho dolor ver esto así. De verdad que sí. Porque nosotros venimos de un país que se está destruyendo también. Imagínense. Sin palabras. Dios quiera que esto se pueda resolver pronto. Claro, escuchábamos ahí entonces las impresiones de una venezolana, una señora venezolana, pero hay muchísimos chilenos que llegaron esta mañana a sacarse fotografías, incluso a recorrer en el estado en que quedó entonces este monumento, que es el símbolo de nuestras celebraciones, de nuestros fracasos, de nuestros triunfos también como chilenos. Lo cierto es que nos representa a todos y quizás pocos conocían a este soldado tan... no sé, tan formalmente, quizás no conocíamos nada de su historia, pero lo cierto es que, claro, representa parte de estos monumentos que hay que cuidar, eso es lo que decía el Consejo de Monumentos Nacionales. Conversamos en la mañana con el jefe de la Dirección de Aseo y Ornato, que llegó acá justamente para ver cómo era la posibilidad de sacarlo. Nadie sabía ni siquiera mucho cuánto pesaba, qué maquinaria era necesaria para poder llevárselo, si es que bastaban los funcionarios municipales para tomarlo. Lo cierto es que se tuvo que traer una especie de grúa pequeña, gato, que se le denomina, y se pudo llevar directamente entonces esto hacia dependencias del municipio. Escuchemos lo que nos comentó justamente este funcionario. Vengo a ver eso de parte del director de Aseo y Ornato, porque se viralizó un video con respecto a que una soga lo botaron. ¿Y esto le corresponde al municipio venir a hacerse cargo de alguna forma? De todas maneras, el municipio, cierto, por mandato, el orden, la limpieza es esencial y es presencial. Ahí estamos trabajando todas las empresas, dimensiones, lo que es Planada, Vicuña Maquena, todo lo que es el eje Providencia hasta más o menos Conde, donde está la crisis ambiental. Yo llevo 30 años aquí en la municipalidad y no he visto nada como esto. ¿Cómo debiera funcionar? ¿Monumentos Nacionales se hace cargo, lo vienen a buscar, lo restauran de inmediato? ¿Cómo? La municipalidad tiene una dirección que se llama Barrio y Patrimonio y Monumentos internos, o sea, de la municipalidad. Pero aparte viene Nacional, los monumentos también tendrían que apoyar también, ¿cierto?, la restauración de esto. Claro, se esperó entonces ese permiso, de alguna forma, ese acuerdo con el Consejo de Monumentos Nacionales para poder retirar entonces este soldado que corresponde a este monumento que inaugurado el 18 de septiembre de 1928, imagínense ustedes, por un escultor chileno, Virginio Arias, y que no solo realizó este caballo, este corcel, con baquedano ahí, también este soldado que representa entonces este cuidado que se le tiene, y también en el costado más bien poniente de este monumento existía una mujer que levantaba sus brazos. Cuesta recordarlo ahora, pero es muy común, no sé, en el imaginario, en la memoria colectiva de los chilenos, es esta mujer que levanta sus brazos con una guirnalda de copihue y laureles, incluso celebrando al general.
ella había quedado suelta, es decir, había sido sacada de su base y efectivamente era un peligro para las personas que están viniendo para acá, que quedara en esas condiciones, y porque eventualmente en la marcha que vienen era muy fácil que la sacaran y quedara en el mismo estado que el soldado. Así que también fue retirada unas 2 horas después entonces de este soldado por precaución, entonces, y decíamos con este acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales y de el Departamento de Arquitectura de Barrios del municipio de Providencia. Conversamos justamente con la arquitecta, quien va a quedar a cargo y que van a ver esta fórmula, cómo restaurar una estatua que tiene 91 años, que es de bronce, que está trizada, porque la mujer, claro, lo decíamos, esta mujer que levanta sus brazos, tiene solo la base de alguna forma dañada, pero el soldado quedó en muy malas condiciones. Escuchemos lo que nos comentó. De hecho, están trizadas las 2 esculturas en la cintura, se encuentran trizadas con fisuras que son relativamente importantes. El soldado perdió un brazo, el brazo izquierdo, que ese no se pudo recuperar hoy día, sin embargo tiene el brazo derecho donde también tiene el fusil. La responsabilidad de la restauración corresponde para nosotros, para la Municipalidad de Providencia. La decisión hoy día de poder sacar la alegoría por el peligro que podía ser tanto como para las personas como para la misma escultura fue en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales. De hecho, en el minuto en que retiramos la escultura del lugar, estábamos con gente del Consejo de Monumentos Nacionales y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible con los elementos que teníamos en ese minuto, en el fondo antes de que llegara más gente. Claro, ¿dónde se fue el soldado y esta mujer llamada Libertad? Ese es el verdadero nombre, aquí me aclaraban por interno, al vivero municipal. Ahí es donde van a estar, donde van a ir especialistas y van a poder ver junto con el Consejo de Monumentos Nacionales cuándo restaurarlo, cómo restaurarlo y en definitiva cuándo se va a poder volver a poner acá en el monumento. Monumentos Nacionales no quiso hablar durante esta jornada, pero sí envió un comunicado de prensa para de alguna forma aclarar cuál es su papel. Lo escuchábamos ahí, la arquitecta decía que depende absolutamente del municipio de Providencia por ser un bien común. ¿Y qué es lo que nos dijo? Básicamente que este monumento es parte del patrimonio cultural de Chile y por lo tanto es un bien común que nos importa como sociedad y es de todos. El patrimonio cultural es un aporte clave al contexto urbano y a la identidad de un país y su destrucción, por lo tanto, afecta a la sociedad en su conjunto, a su memoria y proyección. El daño a este monumento se suma a otros que han sucedido en algunas regiones, tanto hacia monumentos públicos como históricos. En estas últimas 2 semanas, que es lo que yo les comentaba anteriormente, son alrededor de 60 monumentos nacionales con algún tipo de daño. La mayoría han sido afectados por rayados, claro, y nada tan grave. Quizás en Temuco también había sucedido algo parecido, pero nada como esto que nos asombra. Algunos justifican, cada uno ahí con su opinión. Lo cierto es que es parte entonces de los daños menores que decíamos, bastante menores considerados con otras marchas y es que se llevaron a cabo en este ambiente absolutamente familiar de la marcha de ayer, pero de todas formas hubo daños. El que fue nuevamente damnificado y que ya pareciera como una cábala para aquellos encapuchados y los que quieren tratar de romper es la estación Baquedano, nuevamente vandalizada durante la noche. Se había reforzado, incluso nos comentaban los trabajadores del municipio, nos comentaban que se habían reforzado las puertas unas 2 o 3 veces los días anteriores, pero de todas formas lograron entrar anoche, sacaron las aceras, parte de las veredas, parte incluso de donde podemos caminar o caminábamos cuando tomábamos el metro Baquedano. Eso ya no existe, es solo tierra. Lo que encontraron y con lo que fueron tomando en el camino, incluso aseguran que hay videos con gente con picotas rompiendo entonces ahí el suelo para poder dañar nuevamente esta estación que permanece cerrada desde hace 2 semanas y que por supuesto la gente necesita ocuparla. Lo que nos decía el alcalde, no podemos seguir restaurando cosas y a medida que vamos restaurando, gastando dinero, el alcalde de Santiago nos decía eso hace un momento, la gente sigue rompiéndolo, entonces es como un ir y no termina nunca, porque solamente no marchamos. El llamado que hacía por lo menos la autoridad. Se estima, Natalia, que solo en daños, la Intendencia lo estimaba ayer, por lo menos 20.000 millones ya. Y acá en Santiago, solamente en Santiago, para que ustedes se hagan una idea, cada semáforo cuesta 40 millones de pesos, así que van a tener que sacar dinero de otros lados ya para poder hacer estas restauraciones. Lo cierto es que vamos, por supuesto, a seguir
comentando, seguir midiendo el pulso de cómo se ha movido la ciudad tras esta marcha, que decíamos, fue absolutamente pacífica, logró su cometido con algunos casos puntuales, las personas de Limache, por ejemplo, que no pudieron llegar a entregar este documento que le habían pedido a La Moneda, pero lo cierto es que la mayoría saca evaluaciones positivas de lo que fue entonces esta jornada de ayer. Claro, la postal más triste, si se quiere decir, de esta marcha que fue mayormente pacífica en el centro de la capital. María José, retomamos contacto si es necesario. Que estés bien, buenas tardes.